Cristina abrió los ojos en la penumbra que apenas se disipaba con el amanecer. La habitación, siempre con las cortinas corridas por orden de León, mantenía un aire denso, casi asfixiante. A su lado, la respiración profunda y constante de su esposo llenaba el espacio, una presencia ineludible incluso en el sueño. Cada mañana era un calco de la anterior, una rutina grabada a fuego en su memoria, donde cada acción, cada pensamiento, parecía estar bajo la supervisión invisible de León. Se deslizó de la cama con la cautela de quien teme despertar a un gigante dormido, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera. León era un hombre de hábitos inquebrantables y de una autoridad férrea. Su voz, rara vez suave, era el único sonido que realmente importaba en la casa. Para él, el orden y el control eran sinónimos de un hogar bien llevado, y Cristina era la encargada de mantener esa perfección. El café debía estar a una temperatura exacta, el desayuno servido en el momento preciso, su ropa impecablemente planchada y lista. No había espacio para la espontaneidad, para el afecto desinteresado. Los abrazos eran inexistentes, las palabras de cariño, una rareza. Cristina, a sus 38 años, sentía el peso de una vida que no le pertenecía, una existencia donde su propia voz se había silenciado hasta casi desaparecer. No tenían hijos, una decisión unilateral de León que ella había aceptado con una resignación dolorosa. La casa, grande y elegante, era un mausoleo de su propia soledad. Cada objeto en su lugar, cada superficie pulcra, pero carente de la vitalidad y el desorden que solo la presencia de la vida y el amor pueden traer. A veces, mientras realizaba sus tareas, un antiguo canto infantil afloraba a sus labios, un eco de una Cristina más joven, más libre. Pero el miedo a la reprimenda, a la mirada de desaprobación de León la obligaba a callar. Su mundo se había encogido hasta las paredes de esa casa, un universo donde la soledad era su única compañera constante, más presente que el hombre que compartía su techo. Si alguna vez te has sentido atrapada en un silencio que no es tuyo, si has anhelado una vida que parece estar fuera de tu alcance, entonces esta historia es para ti. Antes de que nos sumerjamos en el viaje de Cristina, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas? Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas historias que nos recuerdan que la verdadera libertad comienza en el alma. Y si esta premisa ya te ha tocado, si sientes esa chispa de reconocimiento y esperanza, no dudes en darle me gusta a este video. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de almas valientes que, como Cristina, se niegan a rendirse. Cada inscripción es un paso gigante para nosotros, un aliento que nos impulsa a seguir compartiendo estas narrativas que abrazan e inspiran. Al unirte, no solo nos ayudas a crecer, sino que también te conviertes en parte de un espacio donde tu voz importa, donde encontrarás historias que te recuerdan que no estás sola en tu camino de reconstrucción. Tu pequeño gesto de suscribirte es un impacto enorme para nosotros y para todas las mujeres que buscan su propia voz. León se levantó con su habitual ceño fruncido, su voz áspera rompiendo la tenue quietud de la mañana. «Cristina, ¿el café? No tengo todo el día». Ella respondió con un sí, mi amor, automático, una frase desprovista de emoción, pero cargada de la sumisión que él esperaba. Mientras le servía el desayuno, él se sumergía en los periódicos, sus ojos fijos en las noticias, su mente ajena a la mujer que lo atendía. Nunca una pregunta sobre su bienestar, nunca un interés por sus pensamientos o sentimientos. Ella era una extensión de la casa, un engranaje más en su maquinaria doméstica, funcional y sobre todo, silenciosa.
Después de que León partía hacia su oficina de bienes raíces, Cristina se quedaba en casa, con la lista de tareas del día ya grabada en su mente. Limpiar, cocinar, organizar. Y entre una tarea y otra pequeños instantes robados para sí misma. A veces se sentaba junto a la ventana, observando el jardín descuidado que rodeaba la propiedad. Había un pequeño rincón cerca de la cerca trasera que siempre la llamaba, un lugar donde soñaba con plantar flores de colores vibrantes, hierbas aromáticas. Pero León había prohibido la jardinería, considerándola una actividad sucia e improductiva. Otras veces, sacaba de un cajón oculto un trozo de tela y algunos hilos de colores. Su madre le había enseñado a bordar cuando era niña, y era una de las pocas actividades que le brindaban una alegría genuina. Los patrones intrincados, los colores vivos, eran un escape a un mundo donde ella tenía el control, pero bordaba en secreto, con el corazón latiéndole fuerte, siempre lista para esconderlo todo si escuchaba los pasos de León. El miedo era una sombra constante, un recordatorio de que su vida no le pertenecía. Por las tardes, cuando León regresaba, la tensión en la casa se intensificaba. Él inspeccionaba cada rincón, cada detalle, buscando cualquier imperfección, un plato mal lavado, una mota de polvo, una arruga en su camisa. Cualquier cosa era motivo para una reprimenda, para una mirada de desaprobación que la hacía encogerse. Las cenas eran silenciosas, solo interrumpidas por los monólogos de León sobre su día, sus negocios, sus quejas. Ella escuchaba, asentía, ofrecía respuestas monosilábicas. La conversación era un monólogo, y ella era la audiencia cautiva. Después de la cena, él se sentaba en su sillón favorito a leer o ver la televisión, y ella se retiraba a la cocina para limpiar. Luego se sentaba en un rincón, intentando pasar desapercibida, esperando la hora de dormir. La cama era otro lugar de soledad. León la tomaba cuando quería, sin ternura, sin conexión. Para él era un derecho, una obligación. Para ella era otro recordatorio de su falta de autonomía, de su cuerpo que no le pertenecía. Así transcurrían los días, las semanas, los años. Una existencia marcada por la rutina, el control y la ausencia de amor. Cristina se había olvidado de quién era antes de León, de sus sueños, de sus pasiones. Se había convertido en un reflejo de lo que él quería que fuera, una mujer silenciosa, sumisa, sin voz propia. La jaula era dorada, sí, pero jaula al fin. Y en el fondo de su alma, una pequeña chispa de anhelo, de algo más, seguía ardiendo, aunque apenas perceptible. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que un día esa chispa podría encender una llama. La mañana se desplegó como cualquier otra, con la misma penumbra y el mismo aroma a café recién hecho. Cristina se movía por la cocina con la eficiencia de años de práctica, preparando el desayuno de León, disponiendo su ropa. Sin embargo, un matiz sutil se cernía en el aire, un silencio inusual, una quietud que no era la habitual. León no se había levantado a su hora. Ella esperó, con el corazón latiéndole con una cadencia ligeramente acelerada. Quizás se había quedado dormido, una rareza en su estricta rutina. Tras unos minutos, una mezcla de inquietud y una extraña premonición la impulsó a dirigirse a la habitación. Abrió la puerta con lentitud, la tenue luz matutina apenas revelando la figura de León en la cama. Lo llamó suavemente. «León, mi amor, el desayuno está listo». No hubo respuesta. Se acercó a la cama, una sensación gélida recorriéndole la espalda. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos y fijos en el techo, desprovistos de vida. Su mano, que ella tocó con cautela, estaba fría. Un grito ahogado se formó en su garganta, pero no encontró salida. En su lugar,
Un silencio abrumador la envolvió. León había muerto. El infarto fue fulminante, confirmaron los médicos que llegaron poco después. No hubo dolor, no hubo sufrimiento. Simplemente se había ido. Cristina se encontró en medio de un torbellino de personas, médicos, policías, vecinos curiosos. Todos la observaban con una mezcla de lástima y escrutinio. Ella era la viuda, la mujer que había perdido a su esposo. Se esperaba que llorara, que se desmoronara, pero las lágrimas no brotaban. En su lugar, una extraña dualidad de emociones la invadió. Había tristeza, sí. Tristeza por el final de una vida, por la persona que había sido su compañero durante tantos años, a pesar de todo. Tristeza por la ausencia, por el vacío que dejaba su partida. Pero debajo de esa tristeza, como una corriente subterránea, bullía algo más. Un alivio profundo y casi vergonzoso. La jaula se había abierto. La presión, el control, las exigencias, todo eso se había desvanecido con el último aliento de León. Era una sensación liberadora, pero también aterradora. Los días siguientes transcurrieron como un velo. El funeral, las condolencias, los trámites. Cristina se movía como en un sueño, su mente procesando la magnitud de lo sucedido. La casa, antes llena de la presencia opresiva de León, ahora resonaba con un silencio diferente, un silencio que no era el de la soledad impuesta, sino el de la ausencia. Era un silencio que por primera vez en mucho tiempo le permitía escuchar sus propios pensamientos. Los vecinos, las pocas amistades de León, se acercaron con palabras de consuelo. Pobre Cristina, tan sola ahora. León era un hombre de carácter, pero te quería a su manera. Ella asentía, sonreía débilmente, pero sus ojos no se encontraban con los de ellos. Sabía que no entendían. Nadie podía comprender la complejidad de sus sentimientos. La pérdida era real, pero la libertad también lo era. Después de que el último visitante se fue y la casa quedó en silencio de nuevo, Cristina se sentó en el sillón favorito de León. Por primera vez no sintió miedo. No había nadie que la reprendiera por sentarse allí, por ocupar su espacio. Miró a su alrededor, a los objetos que habían sido tan importantes para él. Los libros, los cuadros, los muebles impecables. Todo era un reflejo de su gusto, de su poder. Nada en esa casa hablaba de Cristina. La primera noche sola en la casa fue extraña. El silencio era tan profundo que le dolían los oídos. Se acostó en la cama, en el lado que siempre había sido suyo, y por primera vez se permitió estirarse, ocupar todo el espacio. Las lágrimas, que no habían brotado antes, comenzaron a fluir. No eran lágrimas de dolor, sino de una mezcla compleja de emociones, tristeza por lo que había sido, alivio por lo que ya no era, y un miedo inmenso a lo desconocido. ¿Qué haría ahora? ¿Quién era ella sin León? Durante años, su identidad había estado ligada a la de él. Era la esposa de León, la señora de la casa. Ahora era solo Cristina, una mujer que se había olvidado de sus propios gustos, de sus propias opiniones. Una mujer que era analfabeta, que nunca había manejado dinero, que dependía completamente de su marido para todo. La libertad, aunque anhelada, se sentía como un abismo. Los días se convirtieron en semanas. Cristina se dedicó a organizar los papeles de León, una tarea abrumadora para alguien que no sabía leer. Tuvo que pedir ayuda a un viejo amigo de León, un abogado llamado Don Ricardo, un hombre amable y paciente que la trató con respeto. Él le explicó las finanzas, los bienes, las deudas. Descubrió que León había sido un hombre precavido, que había dejado una herencia considerable. No era rica, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente por un tiempo. Pero el dinero, aunque le daba seguridad,
no le daba propósito. Se sentía vacía, perdida. La casa, antes una jaula, ahora se sentía como un refugio, pero también como un recordatorio constante de su pasado. Necesitaba algo más. Necesitaba encontrarse a sí misma. Una tarde, mientras limpiaba el jardín, sus ojos se posaron en el pequeño trozo de tierra cerca de la cerca trasera, el lugar donde siempre había imaginado plantar flores. Una idea pequeña y frágil al principio comenzó a crecer en su mente. ¿Y si empezaba a plantar? León ya no estaba para prohibírselo. Era su casa ahora, su jardín. Tomó una pala vieja que encontró en el cobertizo y comenzó a remover la tierra. Sus manos, acostumbradas a la suavidad, se llenaron de ampollas. El trabajo era duro, agotador. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión con algo real, algo tangible. La tierra fría y húmeda bajo sus dedos, el olor a tierra mojada, el sol en su espalda. Era una sensación de vida, de creación. Mientras trabajaba, una imagen de su madre vino a su mente, sentada en el patio de su casa, bordando con hilos de colores. Y luego, la imagen de ella misma de niña, bailando descalza en el pasto, riendo sin preocupaciones. Esos eran los recuerdos de la Cristina que había sido, la Cristina que se había perdido en la sombra de León. Una pequeña chispa que había estado latente durante años comenzó a brillar con más fuerza. La soledad seguía allí, pero ahora, en lugar de ser una carga, se sentía como un espacio, un lienzo en blanco para pintar su propia vida. Los primeros días de Cristina en el jardín fueron un desafío físico y emocional. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de las tareas domésticas, se llenaron de ampollas y callos. La espalda le dolía por el esfuerzo de remover la tierra dura y llena de maleza. Pero cada vez que hundía la pala, sentía una extraña satisfacción, una conexión con algo más profundo que ella misma. Era como si la tierra, en su silencio, le hablara, le ofreciera un propósito, una razón para seguir adelante. Comenzó con un pequeño trozo de tierra, el mismo que había anhelado durante años. No tenía semillas ni herramientas adecuadas, solo una pala oxidada y una determinación creciente. Fue al pueblo, algo que rara vez hacía sola, y compró algunas semillas de flores y hierbas aromáticas. El simple acto de elegir qué plantar, de decidir por sí misma, fue un pequeño acto de rebeldía, una afirmación de su propia voluntad, un paso hacia la recuperación de su autonomía. Mientras trabajaba en el jardín, el silencio de la casa ya no se sentía tan opresivo. Ahora estaba lleno de los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas, el susurro del viento entre las hojas. Eran sonidos de vida, de crecimiento, que resonaban con la nueva energía que estaba despertando en ella, una sinfonía de libertad que contrastaba con el silencio impuesto de su pasado. Pero el jardín era solo el comienzo. La independencia financiera era otro obstáculo formidable. Aunque León había dejado dinero, Cristina sabía que no podía depender de él para siempre. Necesitaba su propio ingreso, su propia autonomía, su propia capacidad de valerse por sí misma. ¿Pero cómo? Era analfabeta, una vergüenza que había guardado en secreto durante toda su vida. León siempre se había burlado de su falta de educación, usándola como una herramienta más para controlarla, para mantenerla en su lugar. Un día, mientras hojeaba un viejo libro de cocina que había pertenecido a su madre, sus ojos se posaron en las letras. Eran garabatos sin sentido para ella, pero la idea de poder leer, de desentrañar los secretos de esas páginas, la cautivó. Recordó las historias que su madre le contaba de niña, leídas de libros que ella misma no podía descifrar. La lectura era una puerta a un mundo nuevo,
un mundo que León le había negado, un universo de conocimiento y posibilidades que ahora se abría ante ella. Con una mezcla de vergüenza y determinación, Cristina decidió aprender. No sabía por dónde empezar. No podía ir a una escuela, no a su edad, no sin exponer su secreto, pero recordó a la joven bibliotecaria del pueblo, una mujer amable con gafas y una sonrisa cálida. Reunió todo su coraje y fue a la biblioteca. La bibliotecaria, una mujer llamada Elena, la recibió con amabilidad. Cristina, con la voz temblorosa, le explicó su situación. Elena escuchó con paciencia, sin juzgar, con una comprensión que Cristina no había encontrado en mucho tiempo. En lugar de ofrecerle libros complejos, le dio un abecedario ilustrado y le enseñó las primeras letras. «No hay edad para aprender, Cristina», le dijo con una sonrisa alentadora. «Cada letra es un paso hacia tu libertad, hacia tu propia voz». Así comenzó una nueva rutina. Por las mañanas, Cristina trabajaba en el jardín, sus manos en la tierra, su mente en las semillas que brotaban, en la vida que crecía bajo su cuidado. Por las tardes, se sentaba en un rincón tranquilo de la casa, con el abecedario en sus manos, trazando las letras con un lápiz, repitiendo los sonidos en voz baja. Era un proceso lento y frustrante. A veces, las lágrimas de desesperación nublaban sus ojos. La frustración amenazaba con vencerla. Pero cada vez que lograba reconocer una letra, cada vez que lograba unir dos sílabas, sentía una pequeña victoria, una chispa de orgullo que no había sentido en años, un triunfo personal que la impulsaba a seguir. Elena se convirtió en su mentora y amiga. Una vez a la semana, Cristina iba a la biblioteca y Elena la ayudaba con sus lecciones. Le contaba historias, le leía pasajes de libros, abriendo un mundo de conocimiento y fantasía que Cristina nunca había imaginado. La lectura no era solo aprender letras, era aprender a pensar, a cuestionar, a soñar, a ver el mundo con nuevos ojos. Mientras su mente se expandía, sus manos también encontraban un nuevo propósito. Recordó su amor por el bordado, una pasión que había mantenido en secreto, un refugio de belleza en su vida controlada. Sacó los hilos y las telas que había guardado y comenzó a bordar de nuevo, esta vez sin miedo, sin la necesidad de esconderse. Los patrones intrincados, los colores vibrantes, eran una expresión de su alma, de la belleza que había estado oculta durante tanto tiempo, una manifestación tangible de su libertad. Bordaba flores, paisajes, figuras abstractas, cada puntada un acto de liberación, un hilo que tejía su nueva identidad. Y luego estaba la danza. De niña, Cristina había amado bailar. El ritmo de la música, el movimiento de su cuerpo, era una forma de expresión que la hacía sentir viva, conectada con su propio ser. Pero León había prohibido el baile, considerándolo indecente y una pérdida de tiempo. Ahora, en la soledad de su sala, ponía música suave y se movía, al principio con timidez, luego con más confianza. Sus movimientos eran torpes al principio, su cuerpo rígido por años de inactividad. Pero poco a poco, la música la liberaba, sus pies encontraban el ritmo, sus brazos se elevaban con gracia, bailaba para sí misma, para el recuerdo de la niña que había sido, para la mujer que estaba renaciendo en un diálogo íntimo con su propio espíritu. El jardín florecía con cada día que pasaba. Las semillas que había plantado brotaban, llenando el espacio con colores y aromas. Las hierbas aromáticas crecían vigorosas, sus hojas verdes y fragantes. Era un reflejo de su propio crecimiento, de la vida que estaba cultivando dentro de sí misma, un jardín interior que se manifestaba en el exterior. La soledad que antes era una carga, ahora se sentía diferente. Era una soledad elegida, un espacio para el autodescubrimiento, para la introspección.
Ya no se sentía sola estando acompañada, porque ahora estaba acompañada por sus propias pasiones, por su propio crecimiento. Había encontrado compañía en la tierra, en las letras, en los hilos, en la música. Había encontrado compañía en sí misma, en la plenitud de su propio ser. Cristina se miraba al espejo y veía a una mujer diferente. Sus ojos, aunque aún con un rastro de melancolía, ahora brillaban con una nueva luz, una luz de determinación y esperanza. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, eran fuertes y capaces. Su mente, antes oprimida, ahora estaba abierta a un mundo de posibilidades. Estaba sembrando raíces no solo en la tierra, sino en su propia alma, y cada día se sentía un poco más ella misma, un poco más Cristina. El jardín de Cristina se había transformado en un oasis de vida y color, un testimonio vibrante de su resurgimiento. Las flores que había plantado, con sus pétalos vibrantes y sus aromas dulces, atraían a mariposas y colibríes, creando un ecosistema de belleza y movimiento. Las hierbas aromáticas crecían en abundancia, sus hojas verdes y fragantes, llenando el aire con un perfume delicioso. Era un testimonio de su esfuerzo, de su dedicación, de la vida que había cultivado con sus propias manos, un reflejo tangible de su alma floreciendo. Un día, mientras regaba sus plantas, Cristina notó algo pequeño y redondo, asomándose entre las hojas de una de sus tomateras. Era el primer tomate, aún verde pero prometedor, una pequeña joya que anunciaba la cosecha. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro, una sonrisa que no había sentido en años, una expresión de pura alegría y orgullo. Era el primer fruto de su trabajo, un símbolo de su renacimiento, de la capacidad de crear vida donde antes solo había desolación. La lectura también progresaba a pasos agigantados. Con la ayuda de Elena, Cristina había pasado del abecedario a las palabras, luego a las frases cortas, y ahora se aventuraba en párrafos más complejos. Cada vez que lograba leer una oración completa, sentía una oleada de emoción, como si se le abriera una ventana a un mundo nuevo, un universo de historias y conocimientos que antes le estaba vedado. Los libros, antes objetos misteriosos, ahora se convertían en compañeros, en fuentes de sabiduría y de historias que la transportaban a otros lugares, a otras vidas, enriqueciendo su espíritu. El bordado se había convertido en una forma de meditación, una manera de expresar la belleza que encontraba en el mundo, de plasmar sus emociones en hilos de colores. Sus dedos se movían con destreza, creando patrones intrincados en la tela, cada puntada un reflejo de su alma, un acto de creación y autoexpresión. Y la danza, en la soledad de su sala, era su liberación. La música la envolvía, y su cuerpo se movía con una gracia que había creído perdida para siempre, un diálogo íntimo con su propio ser, una celebración de la vida que estaba recuperando. Pero la independencia financiera seguía siendo un desafío. Aunque tenía los ahorros de León, Cristina sabía que no podía vivir de ellos para siempre. Necesitaba un trabajo, una forma de generar su propio dinero, de valerse por sí misma sin depender de nadie. La idea la asustaba. Nunca había trabajado fuera de casa. Nunca había tenido que depender de sí misma de esa manera. Un día, mientras estaba en el mercado del pueblo, vendiendo algunas de sus hierbas aromáticas y flores excedentes, una mujer mayor se acercó a su puesto. Era doña Rosa, la dueña de la panadería local, una mujer de carácter fuerte y ojos amables, conocida por su honestidad y su buen corazón. Doña Rosa había observado a Cristina durante las últimas semanas, notando su dedicación al jardín y la calidad de sus productos. «Cristina, tus hierbas son las mejores que he probado en mucho tiempo», dijo doña Rosa con una sonrisa. «Y tus flores, qué belleza,
¿Has pensado en venderlas en el pueblo de forma regular? Cristina, sorprendida por el cumplido, respondió con timidez que sí, que le gustaría, pero que no sabía cómo, que no tenía experiencia en el comercio. Doña Rosa, viendo su vacilación, le hizo una propuesta. Necesito ayuda en la panadería, alguien que me ayude con la masa, con la limpieza, con la atención a los clientes. Es un trabajo duro, pero te pagaré bien, y podrás seguir cultivando tu jardín y vendiendo tus productos aquí. La oferta de Doña Rosa fue una sorpresa, un rayo de esperanza en su camino, pero también la llenó de miedo. ¿Sería capaz? ¿Podría trabajar en un lugar público, interactuar con la gente? La idea de salir de su zona de confort, de enfrentar el mundo, era abrumadora. Pero la necesidad de su propia independencia era más fuerte que el miedo. La impulsaba a dar el salto. Aceptó la oferta de Doña Rosa, con el corazón latiéndole fuerte, una mezcla de emoción y nerviosismo. El primer día en la panadería fue un torbellino de nuevas experiencias. El olor a pan recién horneado, el bullicio de los clientes, el ritmo constante del trabajo. Cristina se sentía torpe al principio, sus movimientos lentos, sus manos inseguras. Pero Doña Rosa fue paciente, le enseñó los secretos de la panadería, la guió con amabilidad y comprensión. Poco a poco, Cristina fue ganando confianza. Aprendió a amasar el pan, a preparar los dulces, a atender a los clientes con una sonrisa. Descubrió que le gustaba el trabajo, que le gustaba la interacción con la gente. La gente del pueblo, que antes la miraba con lástima, ahora la miraba con respeto, con admiración. Era la mujer que había perdido a su marido, sí, pero también era la mujer que había reconstruido su vida, que había encontrado su propio camino, su propia voz. Con su propio dinero en el bolsillo, Cristina experimentó una nueva sensación de libertad. Ya no tenía que pedir permiso, ya no tenía que justificar sus gastos. Podía comprar las semillas que quería, los hilos de bordar que le gustaban, los libros que deseaba leer. Era un poder silencioso, pero inmenso, una afirmación de su autonomía. Un día, mientras estaba en la panadería, un hombre entró. Era un hombre alto, de unos 40 años, con ojos amables y una sonrisa cálida. Compró un pan y mientras esperaba el cambio, sus ojos se posaron en Cristina. La miró con una curiosidad que no era invasiva, sino respetuosa. Una mirada que buscaba conectar, no controlar. «Disculpe, ¿es usted la señora Cristina, la que tiene el jardín tan hermoso en la casa de la colina?», preguntó el hombre con voz suave. Cristina, sorprendida de que alguien la reconociera por su jardín, asintió con una sonrisa. «Sí, soy yo». «Mi nombre es Mateo», dijo el hombre. «Soy el maestro de la escuela del pueblo. He pasado por su casa varias veces y siempre me ha impresionado la belleza de su jardín. Es un trabajo admirable». Cristina sintió un rubor en sus mejillas. Era la primera vez que un hombre la elogiaba por algo que ella había creado, por algo que era suyo, por su propio esfuerzo y pasión. Mateo no la miraba con lástima, ni con juicio, ni con la posesividad de león. La miraba con una genuina admiración, con un respeto que la hizo sentir vista, valorada, reconocida por su esencia. Mateo se quedó un rato más, conversando con ella sobre el jardín, sobre las diferentes especies de flores y hierbas. Habló con una pasión por la naturaleza que resonaba con la suya. Cristina se sintió cómoda en su presencia, algo que no había sentido con un hombre en mucho tiempo, una sensación de calma y conexión. Cuando Mateo se fue, Cristina se quedó pensando en él, en su sonrisa amable, en sus ojos cálidos, en la forma en que la había mirado. Era una mirada que no buscaba controlar, sino conectar. Una mirada que la hizo sentir una chispa de algo nuevo, algo que no sabía cómo definir, pero que
pero que la llenaba de una agradable expectativa. La vida de Cristina en el pueblo había tomado un nuevo ritmo, vibrante y lleno de propósito. Las mañanas en la panadería de Doña Rosa eran un torbellino de actividad. El aroma a pan recién horneado, el bullicio de los clientes y la camaradería con Doña Rosa llenaban sus días de una satisfacción que nunca había imaginado. Aprendió a manejar el dinero, a hacer cuentas, a interactuar con la gente del pueblo con una confianza creciente. Cada día era una nueva lección, una nueva victoria personal. Su jardín seguía floreciendo, un reflejo de su propio crecimiento interior. Los tomates maduraban, las hierbas aromáticas se multiplicaban y las flores adornaban cada rincón de su propiedad, un espacio de paz donde podía conectar con la tierra y consigo misma. Y en la soledad de su sala, la música seguía siendo su refugio, la danza su liberación más profunda. Sus movimientos se volvían más fluidos, más expresivos, una celebración silenciosa de la mujer que estaba renaciendo, de su cuerpo que finalmente le pertenecía. La lectura ya no era una tarea, sino un placer inmenso. Los libros se habían convertido en sus compañeros inseparables, abriendo mundos de conocimiento y fantasía que antes le estaban vedados. Elena, la bibliotecaria, se había convertido en una amiga cercana, una confidente que la animaba en cada paso de su viaje, celebrando cada nuevo libro que Cristina terminaba. Mateo, el maestro de escuela, comenzó a visitar la panadería con más frecuencia. Siempre compraba algo, pero sus ojos buscaban a Cristina. Sus conversaciones eran ligeras al principio, sobre el clima, sobre el pueblo, sobre el jardín, pero poco a poco se fueron volviendo más profundas, revelando una conexión intelectual y emocional que Cristina valoraba enormemente. Mateo era un hombre culto y sensible, con una pasión por la educación y un respeto genuino por las personas, cualidades que Cristina admiraba profundamente. Un día, mientras Cristina le servía un café, Mateo le preguntó sobre su amor por las plantas. «Me gustaría aprender más sobre jardinería», dijo con una sonrisa. «Mis alumnos y yo estamos intentando crear un pequeño huerto en la escuela, pero no tenemos mucha experiencia. ¿Quizás podrías darnos algunos consejos?» Cristina, sorprendida por la invitación, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había enseñado nada a nadie, y la idea de interactuar con niños la asustaba un poco. Pero la oportunidad de compartir su pasión, de ayudar a otros, era demasiado tentadora para rechazarla. Así comenzó una nueva faceta en la vida de Cristina. Una vez a la semana, después de su turno en la panadería, iba a la escuela para ayudar a Mateo y a sus alumnos con el huerto. Los niños, al principio tímidos, pronto se encariñaron con ella. Su paciencia, su dulzura y su conocimiento de las plantas los cautivaron. Les enseñó a preparar la tierra, a sembrar las semillas, a cuidar las plántulas. Los niños la escuchaban con fascinación, sus ojos brillando con curiosidad y asombro. Mientras trabajaba con los niños, Cristina descubrió una alegría que nunca había imaginado. Ver sus pequeñas manos en la tierra, sus rostros iluminados por el descubrimiento, era una recompensa inmensa. Se dio cuenta de que tenía un don para enseñar, para inspirar, y en el proceso se sentía menos sola que nunca, rodeada de la energía pura y la curiosidad de los pequeños. Mateo y Cristina pasaban horas conversando mientras los niños trabajaban en el huerto. Él le contaba sobre su vida, sobre su pasión por la enseñanza, sobre su sueño de crear un espacio donde los niños pudieran aprender de la naturaleza. Ella le contaba sobre su jardín, sobre su amor por el bordado, sobre su reciente descubrimiento de la lectura. Compartían sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, construyendo una amistad sólida y significativa.
Un día, mientras estaban solos en el huerto, Mateo le preguntó sobre su pasado. Sé que es una pregunta personal, Cristina, pero me gustaría entender más sobre ti. He notado que tienes una fuerza increíble, una resiliencia que admiro. Pero también veo una tristeza en tus ojos, un pasado que te ha marcado. Cristina dudó. Nunca había hablado de León con nadie, de la jaula en la que había vivido, pero la mirada de Mateo era de genuina preocupación, de empatía. Sintió que podía confiar en él. Con voz suave, comenzó a contarle su historia. Sobre su matrimonio con León, sobre el control, la soledad, la dependencia, sobre la muerte de él y la dualidad de sentimientos que la había invadido, sobre su decisión de aprender a leer, de cultivar su jardín, de encontrar su propio camino. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Sus ojos se llenaron de una profunda comprensión. Cuando ella terminó, él tomó su mano suavemente. Cristina, eres una mujer extraordinaria. Has pasado por tanto, y aún así has encontrado la fuerza para reconstruirte, para florecer. Es un honor conocerte y ser tu amigo. Las palabras de Mateo tocaron el corazón de Cristina de una manera que nadie lo había hecho antes. No era lástima, no era condescendencia. Era un reconocimiento genuino de su fuerza, de su valor. Por primera vez se sintió completamente vista, completamente aceptada por quien era, con su pasado y su presente. La amistad entre Cristina y Mateo floreció. Pasaban tiempo juntos, no solo en la escuela, sino también en el jardín de Cristina, donde él la ayudaba con las tareas más pesadas. Él la escuchaba hablar de sus plantas, de sus bordados, de los libros que leía, y ella lo escuchaba hablar de sus alumnos, de sus sueños para la escuela, de su amor por la poesía. Era una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y la admiración. Un día, mientras estaban en el jardín, Mateo le preguntó si le gustaría ir a un baile en el pueblo. «Es un baile tradicional con música en vivo», dijo con una sonrisa. «Sé que te gusta bailar y me encantaría que vinieras conmigo, como amigos». Cristina sintió una mezcla de emoción y miedo. La idea de bailar en público, de ser vista, la asustaba. Pero la invitación de Mateo era una oportunidad para salir de su caparazón, para experimentar la vida de una manera nueva, para celebrar su libertad. Aceptó, con el corazón latiéndole fuerte, decidida a abrazar esa nueva experiencia. Esa noche, mientras se preparaba para el baile, Cristina se miró al espejo. Ya no veía a la mujer sumisa y silenciosa que había sido. Veía a una mujer fuerte, independiente, con una luz propia. Se puso un vestido sencillo pero elegante y se adornó el cabello con una flor de su jardín. Cuando Mateo la vio, sus ojos se iluminaron. «Estás hermosa, Cristina», dijo con una sonrisa sincera. En el baile, Cristina se sintió al principio un poco incómoda, un poco fuera de lugar. Pero cuando Mateo la tomó de la mano y la guió a la pista de baile, la música la envolvió. Sus pies encontraron el ritmo, su cuerpo se movió con una gracia que había redescubierto. Bailó con Mateo riendo, sonriendo, sintiéndose viva de una manera que nunca había creído posible. La soledad, que había sido su compañera durante tanto tiempo, se había desvanecido por completo. Ahora estaba rodeada de gente que la valoraba, que la respetaba, que la amaba. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la sombra de un hombre, sino en la luz de su propia existencia, en la plenitud de su ser. El baile en el pueblo fue un punto de inflexión para Cristina. Bailar con Mateo, reír, sentirse libre y viva en público, fue una experiencia transformadora. Por primera vez en años, se permitió ser vista, ser ella misma, sin el peso de la mirada controladora de León. La gente del pueblo la miraba con sonrisas, con admiración, y ella se dio cuenta de que no había nada que temer.
La música, el movimiento, la alegría de la gente, todo se fusionó en una sinfonía de libertad que resonó profundamente en su alma. La amistad entre Cristina y Mateo floreció aún más. Él la visitaba en la panadería, la ayudaba en el jardín y pasaban horas conversando sobre sus sueños y pasiones. Mateo no solo la admiraba por su fuerza y resiliencia, sino que también la veía por la mujer dulce, inteligente y apasionada que era. Con él, Cristina se sentía segura, valorada, comprendida, en una amistad que enriquecía su vida sin ataduras. El huerto de la escuela también prosperaba bajo su guía. Los niños aprendían con entusiasmo y el huerto se convirtió en un lugar de aprendizaje y alegría, un espacio donde la naturaleza y el conocimiento se entrelazaban. Cristina descubrió que tenía un don para conectar con los niños, para inspirarlos a amar la naturaleza y el conocimiento, una faceta de sí misma que nunca había imaginado. Su jardín en casa era un reflejo de su alma, un espacio de belleza y paz. Las flores florecían en abundancia y las hierbas aromáticas eran codiciadas en el mercado. El bordado se había convertido en una forma de arte. Sus creaciones eran admiradas por todos los que las veían, cada puntada una expresión de su libertad. Y la lectura, su nueva pasión, la transportaba a mundos lejanos, enriqueciendo su mente y su espíritu, abriendo horizontes infinitos. Pero la felicidad de Cristina no pasó desapercibida, y con ella llegó la sombra del juicio. En el pueblo, los chismes comenzaron a circular, como una plaga silenciosa que intentaba empañar su brillo. Algunas mujeres, envidiosas de su nueva vida, de su independencia, de su amistad con Mateo, comenzaron a hablar con malicia. Mira a Cristina, tan rápido se olvidó de León. Una viuda que baila en público y se ríe con otro hombre, ¿qué clase de moral tiene? Los comentarios maliciosos llegaron a oídos de Cristina y aunque intentó ignorarlos, la hirieron. Recordó las palabras de León, sus burlas sobre su falta de educación, su dependencia. El pasado, como una sombra persistente, intentaba arrastrarla de nuevo a la oscuridad, a la inseguridad, a la jaula de la opinión ajena. Un día, mientras estaba en la panadería, una mujer entró con una sonrisa falsa. Era doña Elvira, una de las chismosas más conocidas del pueblo, con una lengua afilada y una mirada llena de juicio. Cristina, he oído que andas muy alegre por ahí, bailando y riendo con el maestro. Qué rápido te recuperaste de la pérdida de tu marido. Algunas mujeres no tienen vergüenza, ¿verdad? Cristina sintió la sangre hervir, la rabia amenazando con desbordarse, pero en lugar de responder con ira, respiró hondo y miró a doña Elvira a los ojos con una calma inesperada, con una firmeza que sorprendió a la chismosa. «Doña Elvira», dijo con voz clara y serena, «mi vida es mía, mis decisiones son mías, y mi felicidad también. No tengo que pedir permiso a nadie para vivir mi vida, ni para disfrutar de la compañía de mis amigos. León ya no está, y yo tengo derecho a ser feliz, a construir mi propio futuro, a mi manera». Las palabras de Cristina sorprendieron a doña Elvira, quien se quedó sin palabras, su sonrisa falsa desvaneciéndose en una expresión de asombro. Cristina, con una sonrisa serena, continuó. «Y si usted tiene tanto tiempo para preocuparse por mi vida, quizás debería encontrar algo más productivo que hacer con el suyo, algo que le traiga verdadera alegría en lugar de amargura y juicio». Doña Elvira se fue de la panadería, humillada y sin poder replicar. Cristina sintió una oleada de empoderamiento. Había encontrado su voz, había defendido su derecho a ser feliz, a vivir su vida en sus propios términos. Ya no era la mujer sumisa y silenciosa que había sido. Era una mujer fuerte, con una voz propia, que no se dejaría intimidar por nadie,
que se mantenía firme en su verdad. Mateo, que había escuchado la conversación desde la trastienda, salió y se acercó a Cristina con una sonrisa de admiración. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo. «Has demostrado una fuerza increíble, una valentía que me inspira cada día. Tu libertad es un ejemplo para todos». Cristina se dio cuenta de que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia convicción, de su amor propio. Había aprendido a amarse a sí misma, a valorarse por quien era, con sus cicatrices y sus triunfos, y en ese amor propio encontró la verdadera libertad, la paz que tanto había anhelado, la satisfacción de sentirse viva, de bailar al ritmo de su propia existencia. Era mucho mayor que cualquier preocupación por los juicios ajenos. Su alma, finalmente, era libre. Los años que siguieron fueron de una plenitud y prosperidad que Cristina nunca había imaginado. La casa, antes un lugar de silencio opresivo, se llenó de risas, de música, del aroma a pan recién horneado y a flores frescas. El jardín de Cristina se expandió, convirtiéndose en un verdadero santuario de belleza y abundancia, un reflejo de la vida que brotaba a su alrededor. Cristina y Mateo mantuvieron una amistad profunda y enriquecedora. Él la ayudaba en el jardín, aprendiendo de su sabiduría sobre las plantas y compartiendo la alegría de la cosecha. Ella lo apoyaba en su trabajo en la escuela, a menudo yendo a leer cuentos a los niños, sus nuevas habilidades de lectura convirtiéndose en una fuente de inspiración para los pequeños. La panadería de Doña Rosa prosperó aún más con la creatividad de Cristina, quien introdujo nuevas recetas con hierbas de su jardín, atrayendo a más clientes y convirtiéndose en un pilar del negocio. La vida de Cristina era un testimonio viviente de la transformación. Su analfabetismo era ahora un recuerdo lejano. Leía con fluidez, devorando libros de todo tipo, desde novelas hasta tratados de botánica. Su bordado se había convertido en una forma de arte reconocida en la región. Sus piezas exhibidas y vendidas en ferias locales, cada puntada contando una historia de resiliencia y autoexpresión. Y la danza, que antes practicaba en secreto, ahora era una celebración abierta. A menudo bailaba en el jardín, bajo la luna, o en las fiestas del pueblo, su cuerpo expresando la alegría que habitaba en su alma, sin importar las miradas. Cristina decidió conscientemente no buscar un nuevo compañero romántico. Había encontrado una plenitud en su propia compañía, en sus pasiones, en sus amistades y en su contribución a la comunidad, que superaba cualquier necesidad de una relación. Su influencia en el pueblo era palpable. Se convirtió en una figura respetada, una consejera para muchas mujeres que buscaban su propia voz y su propio camino. Su historia era un faro de esperanza, demostrando que la vida puede renacer de las cenizas de la adversidad y que la felicidad reside en el interior. Mateo, por su parte, floreció junto a Cristina como amigo y colega. Su escuela se convirtió en un modelo de educación innovadora, integrando el huerto y las artes en el currículo. Su amor por la poesía encontró una nueva musa en la vida de Cristina y en la belleza del mundo que ella había ayudado a crear, y sus versos hablaban de la fuerza del espíritu humano y la libertad individual. Juntos, aunque no como pareja, crearon un hogar de amistad y respeto, un contraste absoluto con el pasado de Cristina. Un día, mientras Cristina estaba sentada en el porche, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y púrpura, una joven se acercó a la casa. Era una de las antiguas alumnas de Mateo, ahora una mujer adulta, con una mirada de determinación en sus ojos. Venía a pedir consejo a Cristina, buscando la sabiduría que sabía que encontraría allí. «Señora Cristina», dijo la joven, «mi esposo es un buen hombre, pero a veces siento que me ahogo, que mis sueños no importan,
que mi voz no es escuchada. Me siento sola, incluso cuando Él está a mi lado. He oído su historia y me da esperanza. ¿Cómo hizo usted para encontrar su camino, para sentirse completa sin depender de nadie? Cristina sonrió con dulzura, reconociendo en la joven a la Cristina de antaño. La invitó a sentarse y le ofreció una taza de té de hierbas de su jardín. «Mi querida», comenzó Cristina, «el camino no es fácil, pero es tuyo. Lo primero es escucharte a ti misma, a esa voz interior que te dice lo que realmente quieres, lo que te hace sentir viva. No te conformes con menos de lo que mereces. No aceptes un amor que te apague en lugar de encenderte, que te quite tu luz en lugar de celebrarla». Le contó a la joven sobre su propio viaje, sobre la importancia de la independencia, de encontrar sus propias pasiones, de cultivar su propio jardín interior. Le habló de la lectura, del bordado, de la danza, de la panadería, de cómo cada uno de esos pasos la había ayudado a reconstruirse. «No necesitas a un hombre para ser completa», le dijo Cristina. «Necesitas ser tú misma, con tus sueños, tus talentos, tu propia luz. Un compañero, si lo eliges, debe ser alguien que celebre esa luz, no que intente apagarla. Pero la plenitud, la verdadera plenitud, la encuentras dentro de ti». La joven escuchó con atención, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Se despidió de Cristina con un abrazo, agradecida por la sabiduría y el aliento. Cristina observó cómo la joven se alejaba, sintiendo una profunda satisfacción. Su vida, sus luchas, sus triunfos, se habían convertido en un legado, en una fuente de inspiración para otras mujeres, un testimonio de la fuerza del espíritu femenino. Los años pasaron y Cristina envejeció con gracia, su espíritu inquebrantable. Su vida era un testimonio de que la soledad, que había sido la sombra de su juventud, se había transformado en una compañía plena, en la riqueza de una vida con propósito y significado, forjada por sus propias manos y su propio corazón. Una tarde, mientras Cristina estaba en su jardín, rodeada de las flores que tanto amaba, sintió una paz profunda. Miró a su alrededor, a la casa que había transformado, al jardín que había cultivado, a la vida que había construido con sus propias manos. Se dio cuenta de que había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar físico, ni en la compañía de otro, sino en su propio ser, en la plenitud de su alma. Los años pasaron tejiendo una rica tapicería de experiencias y aprendizajes en la vida de Cristina. Su hogar era un faro de calidez y sabiduría en el pueblo, un lugar donde la risa y el conocimiento fluían libremente. El jardín de Cristina, ahora maduro y exuberante, era una obra maestra de la naturaleza, un reflejo de la vida que había cultivado con amor y paciencia. Cada flor, cada hierba, cada árbol frutal contaba una historia de resiliencia y belleza, un testimonio silencioso de su espíritu indomable. Cristina, con el paso del tiempo, se había convertido en una matriarca respetada, una figura de sabiduría y fortaleza para la comunidad. Su historia, la de la mujer que había renacido de las cenizas de un matrimonio opresivo, era contada y recontada, inspirando a generaciones de mujeres a buscar su propia voz y su propio camino. Su analfabetismo era ahora una anécdota lejana, una prueba de su inquebrantable voluntad de aprender. Leía con avidez, compartiendo sus descubrimientos con Elena y con los niños de la escuela, a quienes seguía visitando para leerles cuentos y enseñarles sobre la tierra. El bordado de Cristina, con sus intrincados diseños y vibrantes colores, era reconocido en toda la región. Sus piezas, que representaban escenas de la naturaleza, figuras femeninas fuertes y símbolos de libertad, eran tesoros codiciados. Cada puntada era un acto de meditación,
una expresión de su alma, un legado de su viaje. Y la danza, que había sido su escape secreto, ahora era una celebración abierta de la vida. A menudo se la veía bailando en el jardín, bajo la luna o en las fiestas del pueblo, su cuerpo moviéndose con una gracia que desafiaba el paso del tiempo, irradiando una alegría contagiosa, sin importarle las miradas ajenas. La panadería de Doña Rosa, que Cristina había ayudado a prosperar, era ahora un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde el aroma a pan fresco se mezclaba con las conversaciones y los consejos de Cristina. Su influencia en el negocio había sido fundamental, y su creatividad con las hierbas y flores del jardín había dado un toque único a los productos, consolidando su reputación. Mateo, su amigo leal, había envejecido con la misma gracia y sabiduría. Su escuela se había convertido en un modelo de educación innovadora, donde los niños aprendían no solo de los libros, sino también de la naturaleza, del arte y de la vida misma. Su amor por la poesía se había profundizado, y sus versos, inspirados en la belleza del mundo y en la fuerza de Cristina, eran leídos y admirados. Su amistad era un pilar en la vida de Cristina, un vínculo de respeto y apoyo mutuo que enriquecía sus vidas sin la necesidad de una unión romántica. Cristina, aunque sin hijos propios, había encontrado la maternidad en los niños de la escuela y en los jóvenes del pueblo, a quienes guiaba con amor y paciencia. Se había convertido en una mentora para muchas mujeres, ofreciendo un oído atento y palabras de aliento. Su mensaje era claro: la verdadera felicidad no reside en la dependencia, sino en la autonomía, en la capacidad de amarse a una misma y de construir una vida con propósito, sin esperar que otro la complete. Un día, mientras Cristina estaba sentada en el porche, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y púrpura, una joven se acercó a la casa. Era una de las antiguas alumnas de Mateo, ahora una mujer adulta, con una mirada de determinación en sus ojos. Venía a pedir consejo a Cristina, buscando la sabiduría que sabía que encontraría allí. «Señora Cristina», dijo la joven, «a veces siento que la sociedad espera que una mujer tenga un compañero para ser feliz, para ser completa. Pero yo he visto su vida y me inspira. ¿Cómo hizo usted para encontrar esa plenitud en sí misma, para no sentir la necesidad de un hombre a su lado?» Cristina sonrió con dulzura, reconociendo en la joven la misma inquietud que ella había sentido. La invitó a sentarse y le ofreció una taza de té de hierbas de su jardín, un gesto de bienvenida y consuelo. «Mi querida», comenzó Cristina, con su voz suave pero firme, «la plenitud no es algo que otro pueda darte o quitarte. Es un jardín que cultivas dentro de ti misma. Yo aprendí que mi valor no dependía de tener un esposo, ni de tener hijos, ni de la aprobación de nadie. Mi valor reside en ser quien soy, en mis pasiones, en mi capacidad de crear, de aprender, de amar la vida». Le contó a la joven sobre su propio viaje, sobre la importancia de la independencia, de encontrar sus propias pasiones, de cultivar su propio jardín interior. Le habló de la lectura, del bordado, de la danza, de la panadería, de cómo cada uno de esos pasos la había ayudado a reconstruirse, a encontrar su propia identidad. «No necesitas a un hombre para ser completa», le dijo Cristina. «Necesitas ser tú misma, con tus sueños, tus talentos, tu propia luz. Un compañero, si llega, debe ser un complemento, no una necesidad. Pero la verdadera felicidad, la que perdura, la encuentras en tu propio corazón». La joven escuchó con atención, sus ojos brillando con una nueva comprensión, con la chispa de la esperanza encendiéndose en su interior. Se despidió de Cristina con un abrazo, agradecida por la sabiduría y el aliento. Cristina observó cómo la joven se alejaba, sintiendo una profunda satisfacción. Su vida, sus luchas,
Sus triunfos se habían convertido en un legado, en una fuente de inspiración para otras mujeres, un testimonio de la fuerza del espíritu femenino y de la belleza de la autonomía. Los años pasaron y Cristina envejeció con gracia, su espíritu inquebrantable. Su vida era un testimonio de que la soledad, que había sido la sombra de su juventud, se había transformado en una compañía plena, en la riqueza de una vida con propósito y significado, forjada por sus propias manos y su propio corazón. Una tarde, mientras Cristina estaba en su jardín rodeada de las flores que tanto amaba, sintió una paz profunda. Miró a su alrededor, a la casa que había transformado, al jardín que había cultivado, a la vida que había construido con sus propias manos. Se dio cuenta de que había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar físico, ni en la compañía de otro, sino en su propio ser, en la plenitud de su alma, en la libertad de su espíritu. El tiempo, con su paso implacable, había cincelado en el rostro de Cristina las líneas de una vida plena, cada arruga un mapa de experiencias, de luchas superadas y de amores cultivados. Sentada en el porche de su casa, que ya no era la jaula dorada de antaño, sino un refugio de paz y alegría, observaba el jardín que había sido el primer lienzo de su renacimiento. Las flores, ahora más abundantes y vigorosas que nunca, danzaban al compás de la brisa, un coro silencioso de vida y color. Mateo, con sus cabellos plateados y su mirada aún llena de la misma ternura y respeto que la había cautivado, se sentó a su lado, tomando su mano con la familiaridad de años de amistad profunda. Sus vidas se habían entrelazado de tal manera que ya no concebían la existencia el uno sin el otro, no por dependencia, sino por una elección consciente de compartir sus caminos, celebrando sus individualidades y apoyándose mutuamente. La influencia de Cristina en el pueblo se había extendido mucho más allá de su jardín y la panadería. Se había convertido en una figura emblemática, una consejera sabia a la que acudían mujeres de todas las edades, buscando orientación y fortaleza. Su historia, la de la mujer que había encontrado la libertad después de la opresión, era un testimonio viviente de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para florecer y que la plenitud se encuentra en el propio ser. Recordaba con claridad los días de silencio impuesto, la soledad que la carcomía incluso en compañía de León. La dualidad de sentimientos tras su muerte, la tristeza mezclada con un alivio casi culpable, era ahora una parte aceptada de su pasado, un escalón necesario en su camino hacia el autodescubrimiento. Había aprendido a leer, a manejar sus propias finanzas, a cultivar la tierra, a bordar con maestría y a bailar con el alma. Cada una de esas habilidades, antes negadas o reprimidas, se había convertido en un pilar de su independencia y su felicidad, sin necesidad de la validación externa. El huerto de la escuela, que había comenzado con Mateo y los niños, era ahora un proyecto comunitario, un espacio donde las nuevas generaciones aprendían no solo sobre plantas, sino también sobre el valor del trabajo en equipo, la paciencia y el respeto por la naturaleza. Cristina seguía siendo una presencia constante allí, su voz suave guiando a los pequeños, sus manos expertas mostrando cómo sembrar y cosechar. Una tarde, mientras Mateo le leía un poema que había escrito para ella, Cristina cerró los ojos, sintiendo la calidez del sol en su rostro y la brisa acariciando su piel. En ese momento de profunda paz, se dio cuenta de que la soledad, esa compañera constante de su juventud, se había disipado por completo. Ya no se sentía sola, ni siquiera en los momentos de quietud, porque su interior estaba lleno de vida, de propósito, de amor propio. Había construido un universo propio, rico en experiencias y conexiones,
donde su alma podía respirar libremente, sin la necesidad de un compañero romántico para sentirse completa. El legado de Cristina no era solo su jardín floreciente o sus hermosos bordados. Era la semilla de la esperanza que había plantado en los corazones de otras mujeres, la demostración de que la fortaleza reside en la capacidad de reconstruirse, de encontrar la propia luz, incluso después de la oscuridad más profunda. Había enseñado que el amor verdadero no es posesión, sino liberación, que la compañía más importante es la que se encuentra en uno mismo, antes de poder compartirla con otro. Mateo terminó de leer el poema, y Cristina abrió los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa. «Es hermoso, mi querido amigo», dijo con voz apenas audible. «Gracias por ser mi compañero en este viaje, por ver la luz en mí cuando yo misma no podía verla». Mateo apretó su mano. «Tú fuiste la luz, Cristina. Yo solo tuve el privilegio de caminar a tu lado y verla brillar». La historia de Cristina era un eco eterno de un alma libre, una melodía de resiliencia que resonaría a través del tiempo, recordándonos que cada final puede ser un nuevo comienzo y que la verdadera compañía se encuentra primero en el amor propio, antes de poder compartirla con otro. Su vida era la prueba de que a veces perderlo todo es el primer paso para ganar lo que realmente importa, la libertad de ser una misma, completa y feliz en su propia esencia. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles del jardín, pintando patrones dorados sobre el suelo de tierra. Cristina, con sus manos expertas, podaba una rosa, sus movimientos lentos y deliberados, cada corte una caricia a la planta. A su lado, Mateo leía en voz baja un pasaje de un libro, su voz grave y melodiosa llenando el aire con historias de otros mundos, de otras vidas. Era una escena de perfecta armonía, un reflejo de la vida que habían construido juntos, no como amantes, sino como almas afines. A lo largo de los años, Cristina había visto a muchas mujeres del pueblo, inspiradas por su historia, dar sus propios pasos hacia la independencia. Algunas habían aprendido a leer, otras habían iniciado pequeños negocios, y muchas habían encontrado el coraje para redefinir sus relaciones, buscando un amor basado en el respeto y la igualdad, no en el control. Cristina era un faro, un testimonio viviente de que la transformación era posible, que la libertad no era un sueño inalcanzable, sino una realidad que se construía día a día, desde el interior. Su jardín, que había comenzado como un pequeño acto de rebeldía, era ahora un ecosistema vibrante, un lugar donde la vida florecía en todas sus formas. Las abejas zumbaban entre las flores, los pájaros anidaban en los árboles, y el aroma de las hierbas aromáticas se mezclaba con el dulce perfume de las rosas. Era un lugar de paz, de contemplación, donde Cristina encontraba la conexión más profunda consigo misma y con la naturaleza, un santuario de su propia creación. El bordado, que había sido su consuelo secreto, se había convertido en una forma de arte que trascendía lo meramente estético. Sus piezas, expuestas en galerías de arte locales y vendidas a coleccionistas, contaban historias de mujeres fuertes, de la belleza de la naturaleza y de la resiliencia del espíritu humano. Cada puntada era un hilo de su propia historia, un testimonio de su viaje, de su voz encontrada. Y la danza, que había sido su liberación personal, ahora era una celebración compartida. A menudo, en las noches de luna llena, Cristina bailaba en el jardín o en las plazas del pueblo, su cuerpo moviéndose al ritmo de la música, su alma unida en una danza de alegría y libertad. Las miradas de juicio, si las había, se desvanecían ante la pura satisfacción de sentirse viva, de expresarse sin reservas.
Cristina miró a Mateo, sus ojos llenos de un amor profundo y sereno, el amor que se tiene por un amigo del alma. «Sabes, mi querido amigo», dijo con una sonrisa, «a veces pienso en la Cristina que fui, la que se sentía tan sola, tan perdida, y me doy cuenta de lo lejos que he llegado y de que no necesito a nadie para sentirme completa». Mateo cerró el libro y tomó su mano. «Nunca estuviste realmente perdida, Cristina, solo estabas esperando el momento de florecer, y lo hiciste con una fuerza y una belleza que me inspiran cada día, y me siento honrado de haber sido testigo de tu transformación». Ella asintió, sus ojos fijos en el horizonte. Es curioso cómo la vida nos quita todo, solo para darnos lo que realmente necesitamos. Si no hubiera perdido a León, nunca habría encontrado mi propio camino, nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro de mí, nunca habría conocido la verdadera felicidad, la que nace de uno mismo. Mateo apretó su mano. «Y esa es la felicidad más duradera, Cristina, la que nadie puede quitarte». La conversación se desvaneció en el suave murmullo del jardín. Cristina se recostó en el hombro de Mateo, sintiendo la calidez de su presencia, la paz de su amistad. La soledad, que había sido la sombra de su juventud, se había transformado en una compañía plena, en la riqueza de una vida con propósito y significado, forjada por sus propias manos y su propio corazón. Su vida era un testimonio de que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la capacidad de forjar el propio destino, de cultivar un jardín interior donde el alma pueda florecer sin límites. Había aprendido que el amor verdadero no es posesión, sino liberación, que la compañía más importante es la que se encuentra en uno mismo, antes de poder compartirla con otro, si así se elige. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, en el vasto lienzo de la noche. Cristina y Mateo se quedaron allí, en el porche de su casa, en el corazón de su jardín, sus almas unidas en un silencio lleno de amistad, respeto y gratitud. Y la promesa del mañana se desplegaba ante ellos, un nuevo día para seguir cultivando su jardín, para seguir bailando al ritmo de la vida, para seguir amando con la libertad de un alma que finalmente había encontrado su hogar en sí misma. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí es porque la historia de Cristina ha resonado contigo de una manera profunda. Quizás, como ella, has enfrentado momentos en los que sentiste que tu voz se apagaba, que tus sueños se desvanecían en la sombra de otro, o que la soledad te envolvía incluso en compañía. Quiero que sepas que no estás sola. Las heridas que llevamos, las batallas que libramos en silencio, son parte de nuestra historia, pero no definen nuestro final. La vida a veces nos empuja a los límites para que descubramos la fuerza inquebrantable que reside en nuestro interior, esa chispa divina que nos impulsa a levantarnos una y otra vez. Así como Cristina encontró un jardín de vida en medio de la desolación y un hogar en su propio ser, tú también tienes la capacidad de transformar tus ruinas en cimientos para algo nuevo y hermoso. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz, una oportunidad para reconstruir, para amarte de nuevo, para encontrar tu propósito. Permítete sentir, permítete sanar y sobre todo, permítete creer en la magia de los nuevos comienzos que nacen de ti. Tu historia aún se está escribiendo y cada paso que das, cada lágrima que derramas y cada sonrisa que ofreces te acerca más al lugar donde realmente perteneces, a ti misma. Recuerda, no estás sola en este viaje. Estamos aquí, escuchando, compartiendo y creyendo en tu increíble capacidad de florecer. Eres parte de nuestra comunidad, un espacio donde celebramos la fortaleza femenina y la belleza de encontrar la propia voz. No aceptes menos de lo que mereces.
antes sola que mal acompañada. Tu valor no reside en tener un compañero, sino en ser tú misma, plena y libre. Tu historia importa, y estamos aquí para celebrarla contigo.